8 reflexiones hermosas. Historias de humildad, comprensión, valor y sabiduría. El esclavo y el león. Un hombre rico tenía un esclavo. El hombre era muy cruel con él, así que el esclavo se hartó de su trato cruel. Decidió huir de su amo. Tuvo una oportunidad y huyó a un bosque. Allí se escondió en una cueva. Mientras estaba pensando, oyó los gemidos del león. Se asustó. Cuando el león se acercó, vio que cojeaba. El león se acercó al esclavo y le tendió la pata. El esclavo vio que la pata estaba hinchada y que tenía clavada una espina. El esclavo sacó la espina con mucho cuidado. El león se sintió aliviado y se marchó. Después, se hicieron amigos. Por casualidad, el esclavo fue detenido por los hombres de su amo. Lo llevaron ante él, que ordenó a sus hombres que lo pusieran ante un león hambriento. Se fijó el día del castigo. Se invitó a la gente del pueblo a presenciar la maravillosa lucha. El león fue liberado de la jaula para abalanzarse sobre el esclavo cuando éste lo reconoció. Ahora avanzó lentamente hacia él y empezó a lamerle las manos por amor. Era el mismo león, su amigo. El esclavo también lo acarició. Fue un espectáculo maravilloso para la gente. Le dieron el león como recompensa y el esclavo fue liberado. Moraleja: la bondad siempre tiene recompensa. El médico deshonesto. En cierta ocasión, una anciana perdió la vista y se quedó ciega. Llamó a un médico y acordó pagarle una gran suma si la curaba, pero no le daría ni un céntimo si no se curaba. El doctor iba a diario a su casa para curarla. Empezó a robar los muebles de la señora y otras cosas de valor de la casa. Cada día se llevaba una cosa de la casa de la señora. Así que retrasó la curación de la señora. Finalmente la curó, después de llevarse todos los muebles y objetos de valor. Ahora el doctor exigía sus honorarios a la señora, pero ella se negó a pagarlos y dijo que no estaba completamente curada. El médico la denunció ante el tribunal. Cuando el juez le preguntó por qué no pagaba los honorarios, ella le dijo que no había recuperado totalmente la vista. No podía ver ni los muebles ni otros objetos de la casa. El juez fue muy inteligente, comprendió el asunto y castigó al médico. Moraleja: la deshonestidad nunca gana. El elefante y el sastre. Vivía un elefante en un pueblo. Cuando iba al río a bañarse, pasaba regularmente por delante de una sastrería. El sastre siempre le daba algo de comer. Los dos se hicieron muy buenos amigos. Un día, como de costumbre, metió la trompa en la tienda. El sastre no estaba de buen humor porque había discutido con un cliente. En vez de darle algo de comer, le clavó una aguja en la trompa. El elefante se marchó en silencio. El elefante llegó al río y se bañó. Después se llenó la trompa de agua turbia. De regreso, se detuvo en la sastrería y arrojó toda el agua fangosa sobre la ropa que había en la tienda. Toda la ropa quedó destrozada. El sastre tuvo que soportar grandes pérdidas. Moraleja: tal como siembres, así recogerás. La lechera. Una lechera llevaba un cubo de leche en la cabeza e iba al mercado a venderlo. Mientras avanzaba, empezó a soñar despierta. Pensó que compraría huevos con el dinero obtenido de la venta de la leche. Entonces también se compraría un vestido de seda fina y estaría más guapa. Los príncipes vendrían a casarse con ella, pero ella movería la cabeza y los rechazaría.
Mientras pensaba en eso, sacudió la cabeza con falso orgullo. El cubo cayó al suelo, toda la leche se regó en la tierra y todos sus planes se fueron al traste. Moraleja: no cuentes tus pollos antes de que nazcan. La niña impaciente. Una vez estalló el hambre en un país. Todos los días los niños de la ciudad acudían a la casa de un hombre rico para conseguir hogazas de pan. En cuanto los criados sacaban las hogazas, se peleaban entre ellos y luchaban por conseguirlas. Una niña no se peleó. Esperó pacientemente su turno y consiguió la hogaza más pequeña de todas. Un día, como de costumbre, trajo la hogaza más pequeña. Cuando la cortó, encontró 2 rupias dentro. Volvió inmediatamente para regresar el dinero. El hombre rico se alegró de su honradez. No solo le dio esas 2 rupias, sino otras 2 rupias más como recompensa. Moraleja: la paciencia y la honradez tienen su recompensa. El camello perdido. Una vez 2 mercaderes perdieron un camello. Se encontraron con un viajero y le preguntaron si lo había visto. El hombre respondió que no. Pero, ¿era vuestro camello ciego del ojo derecho?, les preguntó. Sí, lo estaba, respondieron los mercaderes. ¿Estaba cojo de una pata izquierda?, volvió a preguntar el hombre. Ciertamente lo estaba, dijeron los mercaderes. ¿Le faltaba el diente delantero?, les dijo él. Ciertamente, dijeron ellos. ¿Estaba cargado de miel por un lado y de trigo por otro? Así es como estaba cargado, respondieron. Por favor, llévanos hasta él. Pero yo no he visto ningún camello, dijo el hombre, y no sé dónde está. Los mercaderes se enfadaron y dijeron: entonces, ¿cómo has podido decirnos con tanta exactitud todo sobre nuestro camello? Ese es mi secreto, dijo el hombre. Los mercaderes le llevaron ante el rey, que le preguntó dónde estaba el camello. El hombre respondió que no lo había visto. El rey le preguntó cómo sabía tanto sobre él. El hombre respondió que el camello solo había comido hierba a la izquierda del camino. Por eso sabía que era ciego. Las marcas de su única pata izquierda eran débiles. Esto demostraba que el camello era cojo. Al comer hierba, había dejado un poco de césped en medio. Así supo que había perdido los dientes delanteros. Había hormigas cargando granos de maíz a un lado del camino y moscas comiendo miel al otro. El rey quedó satisfecho con su explicación y lo dejó marcharse. Moraleja: en la agudeza de observación radica la clave para descubrir verdades ocultas. Lo que parece misterioso a primera vista, a menudo puede ser explicado con una mirada atenta y analítica. El ciego de la lámpara. Vivía una vez un ciego en una pequeña ciudad. Siempre que salía de noche llevaba una lámpara encendida en la mano. Una noche oscura iba con su lámpara encendida y un grupo de hombres pasaba por ahí. Vieron al ciego y se burlaron de él. Dijeron: «Oh, ciego, ¿por qué llevas la lámpara encendida? Eres ciego y no puedes ver nada». El ciego respondió cortésmente: «Esta lámpara no es para mí, sino para ustedes, que tienen ojos. Si yo caminara a ciegas en la oscuridad, ustedes no podrían verme venir y tropezarían conmigo». Los hombres se sintieron avergonzados y pidieron perdón. Moraleja: piénsalo 2 veces antes de hablar. ¿Quién es mejor? Un día, un mono y un elefante empezaron a discutir sobre quién era mejor. Para resolverlo, fueron donde un león.
esperando que él les diese una respuesta. El león propuso: crucen el río y busquen un árbol de mango. El que consiga un mango primero será considerado el ganador. El río tenía una corriente fuerte. El elefante, burlándose un poco del mono, le dijo: súbete a mi espalda, yo te llevo al otro lado. Al llegar, el mono rápidamente saltó al árbol y agarró un mango. Con una sonrisa pícara, le dijo al elefante: ahora dime, ¿quién es el mejor? Sin mí, ¿cómo habrías conseguido este mango? Regresaron donde el león y le contaron lo que había pasado. El león, con su sabiduría, les dijo: cada uno de ustedes es mejor a su propia manera. Proverbios 3:27 al 29. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tu mano tiene poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: vete y vuelve mañana y te daré, cuando tienes contigo que darle. No trames el mal contra tu prójimo, estando él confiado en ti.